Buenas tardes. Bueno, empezaremos con el tema de hoy, ¿eh? Bueno, para concluir mi participación en estas teóricas, pues ahora vamos a llevar el tema de enfermedad hepática inducida por el alcohol. Patología bastante prevalente en nuestro medio, toda la cultura latinoamericana, ¿no? Y otras ciertas regiones del continente europeo, España principalmente. Bueno, las enfermedades que provoca la ingesta abusiva del alcohol abarcan por un amplio abanico de lesiones, como estamos viendo en la gráfica, ¿no? Desde lesiones, un hígado sin lesiones, obviamente en los casos que no abusan del alcohol, pasando por la estetosis, un cuadro intermedio que es la hepatitis, la cirrosis hepática y en algunos casos incluso hasta el cáncer, ¿no? Entonces, dentro de la sintomatología de esa alteración del hígado por el alcohol, la gran mayoría pues son asintomáticos, ¿no? Desde los casos que no tienen síntomas hasta aquellos que tienen cuadros muy, muy floridos, como son la insuficiencia hepática, ¿no? En las cuales la supervivencia es bastante reducida, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Más o menos los datos en relación a epidemiología, más que todo, pues del consumo crónico de alcohol y que vaya a desarrollar uno una enfermedad hepática, pues se lo hace, ¿no? Por el cálculo según los años. Y generalmente, pues, para que en España se calcula que una persona puede tener alguna enfermedad, tiene que consumir casi 12 litros, ¿no? Por habitante al año, en una década, es decir, en 10 años, para que uno empiece a tener enfermedades hepáticas iniciadas por el alcohol. Ese lapso, más que todo, tan largo, puede predisponer a la cirrosis especialmente. El hígado graso puede ser en menos tiempo, ¿no? 2, 3 años incluso. Hoy en día los hábitos, las conductas han ido cambiando, ya que se ha visto un incremento del consumo de alcohol en el género femenino. Se ve que el consumo en edades más tempranas y el patrón, ¿no? O sea, y beber más alcohol en poco tiempo, pues es más perjudicial, es más peligroso ese tipo de ingesta de alcohol. Anteriormente, pues el- con la gravedad del consumo se medía mediante los gramos de alcohol. Hoy en día ya existe una unidad, que es la unidad de medida estándar, que se abrevia como V, que la OMS ha propuesto, ¿no? Y que está vigente hoy en día, ¿ya? Entonces, una V, para que ustedes sepan, pues equivale a 10 gramos de alcohol, ¿no? Se dice que hacer un consumo aceptable podría ser 21 Vs, allá multiplican ustedes, ¿no? 210 gramos en el varón y 140 gramos en la mujer, o sea, 14 Vs. En esta tabla, en estas dos tablitas estamos viendo el tipo de bebida, ¿no? El volumen, a los cuales tienen equivalencias, si bien de una o dos Vs según su concentración de alcohol, ¿no? El vino, un vasito de 100 ml, por ejemplo, equivale a un V, ¿no? O sea, 10 gramos. La cerveza, un vaso lleno de 200 ml, que es igual de un V. El licor, como usted sabe, que es bastante fuerte, tiene mucha concentración de alcohol, ¿no? Una cantidad de 50 cc, ¿no? Una copita chiquita equivale a 2 Vs. Y las bebidas combinadas, ¿no? Ron con cola, por ejemplo, ¿no? Equivalen a 2 Vs, ¿ya? Existen riesgos que establecidos por géneros, ¿no? Desde el bajo hasta eh, al tipo de consumo peligroso, ¿no? Tanto en varón y en mujer. Se darán cuenta aquí la diferencia que hay, que habíamos mencionado acá, que
en el varón es en mayor cantidad, ¿no? O sea, el varón tolera, digamos, cantidades más altas de alcohol a diferencia de la mujer. Entonces, bajo riesgo en el varón es hasta 17 veces por la semana, la mujer hasta 11. Alto riesgo 17, 28 en la semana, la mujer 11, 17. Y peligroso mayor a 28 en el varón y la mujer mayor a 17, ¿no? 10 veces de diferencia en el rango en cada medida. El alcohol se observa una vez que ingiere, ¿no? Se absorbe rápidamente a nivel del estómago y el intestino delgado, ¿no? Esta absorción, como es tan inmediata, pues llega de golpe, si vale el término, al hígado, ¿no? A través de la circulación eh, mesentérica, esplácnica, portal, etcétera. El 90% se va a metabolizar en el hígado y el restante 10% se va a eliminar a través del riñón y los pulmones, la respiración, ¿no? Una vez en el hígado, este va a sufrir diferentes pasos de metabolismo. En primera instancia va a ser oxidado por la enzima acetaldehído, va a ser, perdón, oxidado, no de alcohol, a acetaldehído, por la enzima alcohólica alcohol deshidrogenasa. Luego, acetato de acetaldehído hacia acetato, pero la acetaldehído deshidrogenasa que se encuentra en el citoplasma de los hepatocitos. Otras vías aparte de estas enzimas son el citocromo P540, catalasas de peroxisomas. Y el resultado de todo este metabolismo, o sea, el resultado del metabolismo normal, ¿no? A través de estas vías enzimáticas en el hígado y en las personas que tienen consumo excesivo y prolongado de alcohol, va a generar excesos de la sustancia NAD. Este es un metabolito, ¿no? Muy peligroso porque va a inhibir la oxidación de los ácidos grasos. ¿Ya? Que quiere decir, en resumidas cuentas, que va a alterar el metabolismo de los triglicéridos principalmente. Al inhibir el proceso normal del metabolismo de las grasas, pues va a haber un depósito excesivo de grasa. Y es lo que estamos viendo en la foto. Es una imagen de un hígado con graso, ¿ya? En el cual vemos los hepatocitos que de la forma normal, que es hexagonal, ha pasado a ser esférica y de color amarillenta. Son hepatocitos que están llenos de grasa, ¿no? Todos ellos inducidos por el excesivo consumo de alcohol. Estamos hablando aquí de un hígado graso alcohólico. Hay diferentes vías, como estamos viendo en esta tabla, tres principalmente, ¿no? Por las cuales el alcohol va a generar lesión y diferentes tipos de lesión, ¿no? Y alteraciones fisiopatológicas, las cuales, en resumidas cuentas, a la larga van a generar enfermedad, ¿no? Principalmente aquellos que son bebedores constitucionarios o que han tenido un periodo más de 10 o más años de consumo, ¿no? Como por ejemplo, el, eh, el acúmulo de los metabolitos que habíamos mencionado, ¿no? Van a incrementar la permeabilidad a nivel del intestino, ¿no? Este incremento de la permeabilidad, o sea, la inflamación intestinal, va a hacer que se absorban toxinas como lipopolisacáridos y esos lipopolisacáridos van a ser captados por las células de Kaplan a nivel del hígado. Les recordarán, las células de Kaplan son las células inmunitarias o leucocitos que residen, entre comillas, en el endotelio de los vasos intrahepáticos, ¿no? Forma parte del sistema inmune. Ahí con el metabolito, perdón, el NAT, eh, estas células van a incrementar la síntesis de factor de necrosis tumoral beta, ¿no? Que esos son señalizadores de inflamación, ¿no? O sea, cuando hablamos de inflamación estamos hablando que reclutan células inflamatorias, o sea, van a migrar leucocitos hacia el hígado a través del factor de necrosis tumoral beta, factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Todas ellas, ¿no? Por los metabolitos tóxicos del alcohol que también se generan en el intestino. Otra vía es la disminución de los antioxidantes, ¿ya? Una vez dentro del hepatocito se genera un daño mitocondrial, ¿no? Y este daño mitocondrial va a generar la formación de metabolitos tóxicos, ¿no? La peroxidación lipídica. Esta peroxidación lipídica
va a hacer que las membranas se inestabilicen, las membranas del hepatocito, y eso va a predisponer a que haya apoptosis y necrosis a la vez, o sea, muerte celular, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver que las transaminasas van a tener una fase de elevación, ¿no? Y otra vía, este consumo excesivo de alcohol va a estimular la vía del acetaldehido, o sea, los metabolitos, ¿no? Tóxicos que estábamos mencionando. De igual manera van a estimular las células de Caffer y estas a través de otras citocinas, ¿no? Como factor de crecimiento que va a ser sintetizado por las células de Caffer, van a estimular a unas células especializadas que son las células estrelladas, ¿ya? Son células especializadas como células madre, las cuales mediante este estímulo, ¿no? Se van a diferenciar en miofibroblastos. Estos miofibroblastos van a tener la propiedad de sintetizar y de depositar colágeno alrededor de las vénulas centrolobulares. Entonces, esta síntesis de colagenización va a ser lo que va a alterar la estructura del hígado, ¿no? ¿Ya? Y a la larga, pues va a ser el origen, ¿no? O el causante de los síntomas de una cirrosis hepática. Entonces, genera inflamación, necrosis, apoptosis, muerte celular, inflamación y síntesis de colágeno. Pues hay gente que consume alcohol, ¿no? De forma constitucional, pero tal vez no abusa, pero sí, digamos, cumple el periodo de 10 años. Y pese a eso, pues no logran, felizmente para ellos, ¿no? Desarrollar alguna enfermedad. Pero hay ciertos factores que pueden contribuir o predisponer a que una persona, ¿no? Que abusa del alcohol puede desarrollar una enfermedad, como por ejemplo el género femenino, ¿no? Puede desarrollar cirrosis con menor ingesta de cantidad de alcohol, ¿no? Porque pues, las mujeres tienen elevados muchos más altos de alcohol en la sangre que los varones. ¿Esto por qué? Porque las chicas, las féminas, tienen menor cantidad de deshidrogenasa alcohólica gástrica. Es la enzima que se encarga del metabolismo del alcohol en el estómago, ¿no? Las deshidrogenasa alcohólica gástrica. Mayor grasa corporal relacionada por lo de la cadera, ¿no? Y la menor distribución del alcohol. Entonces, eso predispone que el género femenino tenga, ¿no? Mayor predisposición a desarrollar enfermedades o alteraciones del hígado por el consumo abusivo del alcohol. En algunos casos se ha visto también, ¿no? Que hay personas que tienen eh, cantidad adecuada de la enzima, de la deshidrogenasa alcohólica, pero se ha visto que su actividad es reducida, ¿no? Otros, aparte del género, es la constitución del biotipo y estado nutricional. Las personas con desnutrición, ¿no? Desnutrición principalmente calórico-proteica, que nosotros viendo aquí una persona flaca con signos de macizo, porque las costillas estamos viendo y el abdomen está excavado, ¿no? Intensifica las lesiones, ¿no? Ya que a la vez también en las personas que consumen el alcohol de forma abusiva, tienen alteraciones digestivas a nivel de la digestión, valga la redundancia, no, intestinales, en el nivel de la digestión a nivel intestinal, ¿no? Como hemos visto, ya que genera inflamación y aumenta la permeabilidad, ¿no? Altera la absorción y metabolismo y principalmente de elementos que son importantes, esenciales para el funcionamiento del propio hígado, como son vitaminas y oligoelementos. El otro grupo, que es el de sobrepeso y obesidad, pues favorece lesiones hepáticas, al igual que los pacientes malnutridos, ¿no? Em, Existe sinergismo con otras enfermedades, como por ejemplo una hepatitis viral, principalmente la C. Un paciente alcohólico que se contagia de hepatitis C y ¿no? Una persona contagiada de hepatitis C y que empieza a tener consumo abusivo de alcohol, pues pueden sinergizar y potenciar y acelerar el daño celular, la muerte, apoptosis y desencadena cirrosis en menor tiempo, o sea, puede desencadenar cirrosis en 2, 3 años, ¿no? Ya no sería necesario los 10.
Dentro del abanico de lesiones que tenemos, el hígado graso es la lesión más común en los pacientes alcohólicos. Puede estar sola, puede haber simplemente solo hígado graso o asociado a otras lesiones, como fibrosis, cirrosis o incluso cáncer, ¿no? Como ya hemos visto y ya hemos mencionado, es producto de la alteración del metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? Por los metabolitos del alcohol, el NADH principalmente, ¿no? Les había mostrado, y nuevamente los repetimos la imagen, ¿no? De que esa alteración del metabolismo de los ácidos grasos, triglicéridos principalmente, ¿no? Va a hacer que la grasa empiece a depositarse dentro de los hepatocitos. Le van a dar una forma de vacuola, ¿no? O esférica a estos, ¿ya? Hay dos tipos de presentación, macro y microvesicular, ¿no? La macrovesicular, digamos que es la más común y la más benigna, porque no suele generar muchos síntomas y o complicaciones. Pero existe un cuadro que se denomina estetosis microvesicular, que se caracteriza porque las vacuolas son muy pequeñitas, ¿no? No similares a donde está el puntero ahora, ¿ya? Por eso se llaman microvesiculares. ¿Ya? Y esta es la que, por el lugar donde llega a comprometer, ¿no? A nivel de la vena central, sí puede llegar a generar síntomas floridos. La otra característica de la estetosis microvesicular es que tiene distribución difusa, o sea, en todos los segmentos y lóbulos del hígado puede desarrollarse. Felizmente es de menor prevalencia que la estetosis macrovesicular, y está asociada a mayor lesión celular, es decir, mayor apoptosis. Entonces, cuando hay mayor apoptosis, ¿no? El mecanismo natural de reparación del cuerpo es que va a empezar a sintetizar más colágeno. Mientras más colágeno es más perjudicial para nuestro hígado, ¿no? O sea, reemplazar es como reemplazar, ¿no? Los buenos estudiantes de la OPA por los pésimos, con los peores estudiantes, ¿no? Que puedan haber. Aquellos que no incumplen su función, no estudian, no rinden, ¿no? Entonces, en ese caso muchas veces es irreversible, ¿no? Eh, en la mayoría de los casos no tienen síntomas algunos. En el examen físico se puede tocar el hígado, pero es de característica blanda y no dolorosa, no sé, una hepatomegalia. En las pruebas de laboratorio es característico encontrar la elevación de la gamma glutamitransfertidasa o transferasa, también se llama. Ese es un marcador independiente de lesión hepática por alcohol, ¿ya? Muchas veces las transaminasas, que son los marcadores de lesión hepática, al principio son normales, pero si como el consumo llega a hacerse crónico constitucionario, vamos a empezar a ver una elevación de ambas enzimas, pero a veces muy por encima del límite superior, es decir, apenas por encima del límite superior, mejor dicho. El valor normal es 40, ¿no? Acuérdense de las transaminasas, puede estar en 50, 60, por ejemplo. Perdón. Puede ir asociada, como has mencionado al principio, con otras lesiones como fibrosis, ya sabemos dónde viene la fibrosis, hepatitis alcohólica, que vamos a mencionarla, y la cirrosis, que sería el cuadro, ¿no? La consecuencia, ¿no? De una enfermedad hepática de larga data, de 10 años por lo menos, ¿no? Hay una forma masiva, o sea, el hígado graso puede aparecer en determinados segmentos simplemente o solo un lóbulo, pero hay una que es masiva, es decir, que abarca como todo, ¿no? O sea, los dos lóbulos y todos los segmentos, los 8 segmentos hepáticos, ¿no? De la forma masiva. Esta sí puede presentarse este hígado graso con insuficiencia hepática grave, que muchas veces suele, digamos, aparecer este tipo de hígado graso con insuficiencia hepática grave en las embarazadas, ¿no? Estoy haciendo la comparación, ¿no? Obviamente el tema principal es ahora es, ¿no? Por abuso de alcohol, ¿ya? Eh, la insuficiencia hepática grave, que se va a manifestar ¿por qué es grave? Porque va a tener síntomas de insuficiencia hepática, como es la prolongación de tiempo de protrombina y encefalopatía, ¿no? Y las personas también se ponen histéricas, ¿eh? Como hemos mencionado en la anterior diapositiva, la estetosis microvesicular es de baja frecuencia, pero es la que más intensidad en síntomas, es la que más síntomas floridos tiene y más riesgo también de complicaciones. Estos síntomas pueden ser astenias, debilidad, anorexia, el paciente no quiere comer, pierde peso, tiene estado nauseoso, llega a vomitar, dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho,
En el examen físico podemos ver un paciente ictérico que es bastante frecuente, hepatomegalia, dislipidemias, elevación importante de las grasas, triglicéridos, colesterol, ¿no? Prolongación del tiempo de protrombina y la ictericia se va a caracterizar de ser de tipo conjugada, o sea, por una hiperbilirubinemia conjugada. Otro aspecto, otra alteración patogénica de la ingesta abusiva de alcohol es la fibrosis hepática alcohólica. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? Del estímulo por el NAT, interleucinas, factores de necrosis tumoral o interleucinas estimulados de crecimiento parecido a los granulocitos, así se llama, va a estimular a las células estrelladas y estas se van a diferenciar en miofibroblastos, ¿no? En la biopsia, bueno, no es una entidad clínica en la cual se diagnostique por síntomas, ¿no? Tampoco por ecografía, sino simplemente el diagnóstico de esta entidad se hace mediante biopsia. Lo que estamos viendo, ¿no? En el esquema, pues, ¿no? De un hígado normal a un hígado con fibrosis y posteriorcirrosis. Vean la alteración de la estructura por las cicatrices, ¿no? Es por las cicatrices. Todos ya hemos visto cicatrices, tenemos cicatrices. Hemos debido ver a alguien con muchas cicatrices en sus brazos o a veces en la cara. Obvio que se deforma todo el tejido, ¿no ve? Es lo que ocurre con nuestro hígado, pues cuando empieza a aparecer un fenómeno de fibrosis por cualquier enfermedad, ¿no? En este caso es por alcohol, puede ser una hepatitis viral crónica, una enfermedad autoinmune, etcétera. En la imagen esta, en la roja donde está el puntero, es un corte histológico, lo cual se tiñe principalmente las áreas donde hay colágeno depositado, ¿no? Que son las manchas azules, ¿no? No es normal esto encontrar en un corte de un hígado sano, por ejemplo, ¿no? Es así como se ven las áreas de fibrosis, ¿no? Con esa tinción especial, ¿ya? O sea, para que estas alteraciones podemos ver dentro del espectro de un hígado graso, o sea, perdón, de este, ¿no? Puede aparecer ahí o ir asociadas, ¿no? ¿Ya? A veces es la única lesión en las personas, en los alcohólicos, a los cuales se les ha podido hacer biopsia. Eh, no es muy frecuente el procedimiento de la biopsia hepática por la alta morbilidad que tiene, porque ustedes recordarán, el hígado es una víscera que tiene doble irrigación, ¿no? Por la vena porta y la arteria hepática. Entonces eso hace que sea un órgano ricamente vascularizado, por eso también tiene ese color, ¿no? Característico, ¿no? Por su gran irrigación vascular y doble todavía, ¿no? Entonces eso hace pues que sea un poco peligrosa la biopsia, ¿ya? Pese a que puede ser de manera controlada en quirófano, por una laparoscopía, con cauterización, suturas, etcétera, para controlar sangrado, pero pese a ello el paciente puede llegar a desangrarse, puede llegar a desgarrarse el hígado y el paciente a veces fallecer, ¿no? Entonces, como les decía, no es de rutina hacer biopsias. Hoy en día existen marcadores como son la elevación de las transaminasas, asociado a un decremento, por ejemplo, del conteo de plaquetas, que les puede sugerir que el paciente pueda tener un cuadro de fibrosis, ¿ya? En esta etapa, el paciente puede tener algunos síntomas, ¿no? Como perdón, los que hemos mencionado, astenia, adinamia, pérdida de peso, ¿no? Más acusados que en relación al hígado graso, ¿ya? Puede haber un hígado palpable, ¿no? En algunos casos pueden tener dolor en el hipocondrio derecho y 30% ictericia, ¿no? En las personas que digamos que para que lleguen a esta altura, pues ya por lo menos mínimo tienen que tener 5 años de consumo constitucional. Obviamente se lo ve mucho más en las personas que han consumido 10 o más años, ¿no? Elevación de las transaminasas que traduce, ¿no? Citólisis o muerte celular, ¿ya? Entonces, ese es otro aspecto característico patogénico del hígado graso. La hepatitis alcohólica es una entidad clínico-patológica. Clínica porque esta es la que sí tiene síntomas y los más floridos y a veces los más graves. Hepatitis alcohólica, ¿no? Clínico-patológica por los síntomas que vamos a mencionar. Patológico por los hallazgos de la biopsia, ¿no? Como son características áreas de necrosis celular, que es esta, la que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? No hay células, ¿no? Están muertas.
con un infiltrado inflamatorio constituido principalmente por polimorfonucleares. Que los polimorfonucleares son aquí, son estas células con estos núcleos raros, ¿no? De diferentes formas, por eso se llama polimorfonucleares. ¿Ya? Y en general de localización centro-lobulillar. Entonces, ustedes recordarán que los polimorfonucleares son las células inflamatorias que reaccionan en la fase aguda de todas las enfermedades, ¿no? Y de la fase crónica están los monocitos. En este caso, la hepatitis alcohólica es un cuadro agudo, ¿ya? Puede ser grave, ¿no? Y la característica es que la infiltración es por estas células, ¿no? Por las polimorfonucleares, ¿ya? Existen otras características que se mencionan, ¿no? Obviamente que es mucho más esto para los patólogos, que, ¿no? En el citoplasma de los hepatocitos pueden encontrarse los cuerpos de Mallory, que son los restos de proteínas, ¿no? Que son estas manchitas naranjas, no sé si llegan a diferenciar en la diapositiva, ¿ya? Puede asociarse a hígado graso, obviamente, fibrosis, cirrosis. Muchos pacientes con cirrosis pueden tener los dos cuadros, cirrosis y hepatitis alcohólica, porque la hepatitis alcohólica pues, se desarrolla en personas que han intensificado su consumo de alcohol, ¿no? La característica es que estas personas se ponen bien histéricas, ¿no? Vienen con una ictericia muy, muy marcada, ¿no? Incluso algunos, los que ya tienen evolución crónica, esa ictericia de mucho tiempo, pueden incluso un tinte medio verdoso, ¿no? Se debe porque por este proceso de inflamación, de apoptosis, etcétera, hay una recanalización de canalículos biliares, hay una proliferación de canalículos biliares periportales, ¿no? Y la característica es que hay polimorfos nucleares alrededor del canalículo. En muy pocos casos es asintomática. La gran mayoría, la característica es que sí tienen, ¿no? Síntomas y son intensos, ¿ya? Les decía, la hepatitis alcohólica ocurre en alcohólicos crónicos que han intensificado su consumo, ¿no? Si de beber, por ejemplo, cada fin de semana, ¿no? De manera consuetudinaria, han empezado a beber diario, ya no solo los fines de semana, han empezado a beber diario, todos los días, y las lesiones se intensifican o el cuadro se hace más grave cuando las personas dejan de comer, ¿no? Dejan de ingerir alimentos. En relación a aquellos que sí están viviendo varios días, pero sí se alimentan, pues estos pueden incluso hasta no tener una hepatitis alcohólica aguda o tener unos cuadros leves de hepatitis alcohólica, ¿no? Es mucho peor en aquellos que tienen anorexia, o sea, no comen, ¿no? Perdón. Los cuadros son astenia, ¿no? Astenia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor. La característica en el hipocondrio derecho simula muchas veces un cólico biliar. A nivel del epigas también puede haber fiebre y ictericia, que es lo más característico. Perdón. El examen físico, hepatomegalia, y pueden haber ciertos estigmas de cirrosis, como hipertrofia parótida, que es característico de los hepatópatas alcohólicos, neuritis periférica en la lengua, sin papilas, ¿no? Y en algunos casos más avanzados, ascitis y corazón colateral, etcétera, ¿no? Puede haber hipertransaminasemia hasta 300 unidades. No más de eso. El cociente, se hace una división entre la alanino-aminotransferasa y entre la aspartato-aminotransferasa y la alanino-aminotransferasa. Y el resultado de esa división, si sale mayor a 2, ¿no? Es muy sugestivo de daño hepático por alcohol, ¿no? Porque hay muchas enfermedades hepáticas, como la colegitis biliar primaria, por ejemplo, que es una cirrosis, o una hepatitis aguda viral, por ejemplo, que debutan también, ¿no? Con dolor, fiebre, ictericia, etc. Y esto muchas veces los pacientes, e incluso hasta los familiares, pues niegan antecedente alcohólico, ¿no? Es una enfermedad el alcoholismo, obviamente, y como es un tabú, pues a la gente le da vergüenza decir que es alcohólica o al paciente o a la familia, ¿no? Entonces los marcadores como la GGT, que habíamos mencionado, y esta división entre las transaminasas, pues hace, ¿no? Que le haga sospechar, perdón, haga sospechar de daño hepático por alcohol, ¿no? GGT muy elevada, ¿no? Y fosfato sacarina elevada también es la característica de la hepatitis alcohólica aguda. Hay un cuadro muy severo, ¿no? Que puede
presentarse dentro del cuadro de la hepatitis alcohólica, que es síndrome de SIF. Otros le llaman síndrome de triple H, porque y caracteriza porque estas personas pueden tener anemia hemolítica, obviamente hepatopatía alcohólica y dislipidemia, hiperlipidemia, ¿ya? Entonces, la anemia macrocítica es de tipo, puede ser hemolítica, también carencial, típica del paciente alcohólico. Puede haber trombocitopenia, leucocitos, ¿no? La característica de leucocitos, principalmente cuando son más mayor a 20.000, hay que sospechar de infección. Muchos de estos pacientes no se mueren muchas veces por la enfermedad hepática o por sus complicaciones, sino por sobreinfecciones. Entonces hay que prestar mucha atención en el conteo de leucocitos en estos casos. ¿No? Como diagnóstico diferencial, un abdomen agudo, o sea, alguna colitis aguda, por ejemplo, porque puede generar igual dolor, etcétera, todos los demás síntomas que han mencionado. Una colegitis, que es una infección de las vías biliares, ¿no? Que se caracteriza por ictericia, asas térmicas, dolor en el hipocondrio derecho, el absceso hepático de igual forma, ¿ya? La triada de Charcot, dolor, fiebre, ictericia, ¿ya? Y manifestaciones de una cirrosis, ¿no? Ascitis, sangrado por varices, encefalopatía hepática, etcétera. Bueno, eh, mi disculpa, este resfriado me ha agarrado un resfrío bastante fuerte estos días. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, chicos, agradecer por la presencia y bueno, será pues hasta en otra oportunidad, ¿ya? Y estudien para el examen parcial, que es un poquito, son temas un poquito más complejos, ¿ya?